Hola, soy Lisbeth Islas y el tema que voy a exponer es memoria y aprendizaje espacial. Introducción. La siguiente presentación tiene como objetivo explicar el tema memoria y aprendizaje espacial. Para ello abordaremos subtemas, tipos de memoria, como a corto, mediano y largo plazo, así como la icónica, ecoica, procedimental y episódica, con el propósito de que al finalizar la exposición se haya generado un aprendizaje sobre el tema. ¿Aprendizaje y memoria son diferentes? Bueno, Howe explica que cuando se habla de la adquisición de nuevos conocimientos y ocurre una reorganización en la estructura cognitiva, hacemos referencia a lo que sería el aprendizaje, mientras que si hablamos de una retención de información, sería la memoria. Actualmente el aprendizaje es definido como un cambio más o menos permanente en la conducta del individuo como resultado de la experiencia. Gardner señala que el proceso de aprendizaje tiene tres fases: retención, recordación y generalización. De estas, las dos primeras corresponden al proceso de memorización. La memoria es la capacidad que tenemos para evocar recuerdos, ya sean de experiencias pasadas, y las vamos a localizar en un tiempo determinado. Ejemplo de esto sería cuando un aroma determinado nos trae el recuerdo inmediato de alguna flor o todo lo relacionado con ella. Desde la perspectiva histórico-cultural, teniendo en cuenta autores como Luria y Vygotsky, se entiende que la memoria va estudiada en relación a lo que serían las funciones orgánicas y los procesos culturales, y se considera como un proceso constituido por relaciones prácticas y sociales, en las que es muy importante el lenguaje y comunicación. Piaget define a la memoria como la conservación de todo lo pasado que fue adquirido gracias al aprendizaje y la percepción. Para las posturas conductistas, la memoria está más ligada a lo que sería la codificación, retención y recuperación de la información, y puede ser definida como las estructuras y procesos que permiten la conservación de la información, la codificación y el mantenimiento de esta, para posteriores experiencias. Tipos de memoria. Broadbent en 1958 elaboró los diagramas de flujo para explicar cómo estaba estructurada la memoria. La memoria a corto plazo es un puente entre el exterior del sujeto y el sistema cognitivo más profundo de este. En ella se van a generar operaciones de codificación y elaboración de información para que se integre a la información previa que el sujeto ya posee. Para los autores Atkinson y Shiffrin, la memoria a corto plazo tiene un periodo muy breve de retención. Como ejemplo de esto sería recordar algún ejercicio o alguna tarea asignada. La memoria a mediano plazo. Estos recuerdos pueden durar minutos a semanas. Estos se van a borrar si no existen huellas lo suficientemente importantes como para volverse permanentes y pasar a largo plazo. La memoria a largo plazo, según el autor Gagne, dice que para la mayoría de las teorías esta es permanente y la imposibilidad de recordar algo se debe a la dificultad para localizar la información. Esta va a permanecer inactiva hasta que no se presente la demanda de alguna tarea determinada, lo cual va a generar la activación de dicho recuerdo. Según los autores Atkinson y Youla, siguiendo al autor Tulving, distinguen en la memoria de largo plazo lo que sería la semántica y la episódica. La primera hace referencia a la relación que guardan unos datos con otros. Un ejemplo podría ser la asociación que hacemos de una silla con una mesa. La segunda es de carácter temporal y está relacionada a las imágenes que percibimos. Aquí el ejemplo de la silla, en vez de recordar cualquier silla, sería una particular. Por ejemplo, la silla de la casa de tu abuelita. Esta tiene relación con qué tan simbólico es algo para nosotros. La memoria icónica. Lo icónico se refiere a las imágenes que tienen relación con un objeto determinado. Para ese tipo de memoria, cuando un sujeto ve alguna imagen que dura un segundo, en su perspectiva va a durar más de un segundo en realidad. Entonces, la memoria icónica es una huella visual con funciones muy específicas de ampliación y duración. La memoria ecoica hace referencia a los sonidos. Cuando tenemos una plática con otra persona, esta cumple con su función de modo que logremos codificar de qué está hablando el otro sujeto. Esto ocurre porque nos hace mantener brevemente los primeros segmentos del estímulo auditivo, hasta el momento en que recibimos suficiente información para poder codificar y entender lo que nos está expresando el otro sujeto. Dicho almacenamiento es posible gracias al registro sensorial auditivo. A este lo llamó Neisser la memoria ecoica. La memoria o conocimiento episódico. Esta sí hace mucha referencia en el momento y lugar en el que se adquirió dicho conocimiento.
Por ejemplo, el día en que aprendiste a patinar. Nosotros vamos a recordar qué día era, si estaba soleado, si estaba nublado, la actitud que tenía la persona que nos lo enseñó y quién era. Por ejemplo, si fue nuestro hermano y los colores incluso que tenían los patines. El conocimiento o memoria procedimental. Este es un conocimiento fundamentalmente práctico, que nos sirve para saber cómo se hacen los movimientos al realizar alguna tarea o cómo se utiliza la información para controlar los movimientos en la tarea. Esto quiere decir que el conocimiento procedimental se va a tornar automático en el ser humano y no se tiene un registro de exactamente en qué momento se adquirió ese conocimiento. Por ejemplo, el caminar, el escribir y leer. El aprendizaje y la memoria espacial se relaciona con la capacidad de adquirir y retener características específicas del ambiente. Consiste en múltiples mecanismos especializados en almacenar, recuperar y codificar la información de las rutas adquiridas, así como localizaciones espaciales. Esta tarea puede ser evaluada mediante la solución de alguna tarea en animales. Los roedores pueden adoptar 4 maneras de navegación: orientación, guía, cartográfica y de integración de ruta. En el aprendizaje de orientación, los animales basan su búsqueda en movimientos adquiridos en la tarea. En el aprendizaje guía van aprendiendo la asociación entre estímulos, señales y una meta. Un ejemplo claro de esto es el roedor en la caja experimental que tenemos, donde tiene que pasar el laberinto del punto A al punto B, que sería el punto meta. Durante la exposición se explicó la diferencia entre aprendizaje y memoria, se explicaron los tipos de memoria, así como se hizo mención también de algunos autores, ya sea como Vygotsky, Piaget, Neisser, Cagne, Atkinson, entre otros. Y ahora bien, entendemos qué es la memoria ecoica, episódica, icónica y procedimental. En conclusión, puedo decir que se cumplió con el objetivo, ya que era explicar la memoria y el aprendizaje espacial, y se brindaron algunos ejemplos. También se incluyeron algunos autores correspondientes a cada concepto, y se cumplió a su vez con el propósito, ya que era generar el aprendizaje al finalizar la exposición. Y aquí están las referencias de la información.